Hola de nuevo, amigos del canal. Hoy venimos a hacer un vídeo realmente especial que teníamos muchas ganas de hacer, que hemos elaborado con mimo, y es que hoy no es un día cualquiera. Hoy venimos a rendir un homenaje a una de las grandes figuras, no solo del cine, de nuestra era. Hoy, aquí vamos con el centenario del nacimiento de Christopher Lee, con Isán Vallés y Dani Ruiz, en la guarida del Titán. Entra con nosotros en la guarida del Titán. 100 años hace hoy del nacimiento de Christopher Lee. Isán, hemos preparado, has elaborado un montón de datos, has recopilado toda la vida, si es que eso es posible, de Christopher Lee, porque lo conoceremos sobre todo como actor, pero este sí da para biopic. Bueno, da para biopic de los locos. Me he dejado muchísimas cosas, Dani, me he dejado muchísimas cosas porque si no íbamos a hacer un vídeo de 2 horas y evidentemente había que ir pues, a tometer y empezamos por el principio. Empezamos por quiénes eran sus padres, ¿no? Los padres de Christopher Lee. ¿Dónde nació Christopher Lee? Nació en Belgravia, en Londres, y como bien has dicho tú antes, tal día como hoy, de hace 100 años. Se trataba del hijo del teniente coronel Geoffrey Trollope Lee, del 60 Cuerpo Real de Fusileros del Rey, Ojito. ojo, y su esposa, la condesa Estelle Marie, cuyo linaje, y por lo tanto también el de Christopher Lee, se remonta a Carlomagno. Tremendo, tremendo lo de este hombre. Su padre luchó en la Guerra de los Boers y en la Primera Guerra Mundial, y su madre fue una belleza. No lo digo yo, lo dice su biografía, porque fue pintada por Sir John Lavery, Oswald Birley, por ejemplo, también Olive Snell, e incluso fue esculpida por Claire Sheridan. O sea, en aquella época se la debatían para las obras de arte. Es algo que no nos va a pasar a nosotros. No. Para que os hagáis una idea. Por ahora no nos han llamado para nada de esto. Pero no solo los padres, Isán. Si te remontas un poquito más atrás, tela lo que encontramos por ahí. Exactamente, si nos remontamos mucho más atrás, nos encontramos con Carlomagno, pero si solo damos un paso atrás, el bisabuelo materno fue un refugiado político italiano, Jerome Carandini, importante este apellido para más adelante, Jerome Carandini, marqués de Zarzano, cuya esposa, la bisabuela de Lee, fue la cantante de ópera Marie Carandini, que fue la primera adalgisa de Australia en la ópera Norma de Bellini. O sea, toda la familia de Christopher Lee eran unos auténticos cracks en todo lo que hacían. Venía de una cuna interesante, también hay que decirlo, ¿eh? Sí, no sí, venía sí. de una familia de bajos fondos. No le faltaba nada al muchacho. No tiene pinta. ¿Sigo? Por favor, porque no hemos hecho Sigo. más que empezar. Sí, nada más que empezar porque estamos con 6 años. Con 6 años los padres de Christopher se divorciaron y su madre se lo llevó a él y a su hermana a Suiza, donde tuvo su primer papel, su primera interpretación haciendo de Rumpelstiltskin. Suponemos que del gnomo, ¿no? Porque con 6 años poca cosa más puedes hacer, o sea, hacía directamente de Rumpelstiltskin. Igual ya daba miedo. Sí, seguro que sí. Y bueno, viendo cómo era toda la familia, podemos ver que se rodeó de gente famosa ya desde pequeño. Por ejemplo, con el autor de cuentos de terror, que eso a lo mejor ya venía también de casta, el autor de cuentos de terror, M.R. James, conoció, por ejemplo, también, algo muy interesante, al príncipe Yusupov y al gran duque Dmitri Pavlovich, que fueron los asesinos de Grigori Rasputin. Ojito. Un personaje que Christopher Lee interpretaría muchos años después. Y con 17 años fue testigo, junto al periodista Webb Miller, de quien era amigo su hermana y por lo tanto también era amigo suyo, de la ejecución de Eugene Whitman en la guillotina, que para más señas fue la última ejecución pública realizada en Francia. Es un poco acojonante esto porque me recuerda a la película Forrest Gump, en la que vemos a Forrest Gump en un montón de sitios y de momentos históricos, y Christopher Lee estaba un poco por ahí también, ¿no?
Sí, iba paseando por allí. Pasada. Y paseando por allí, pues, como bien decías tú, con Forrest Gump, en el caso de la guerra de Vietnam para él, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, para el bueno de Christopher Lee, quien se alistó y fue soldado del ejército finlandés contra la Unión Soviética durante la Guerra de Invierno. Ojito. O sea, si fue contra la Unión Soviética, podemos ver que se apuntó en el 38 o 39 como máximo, ya se enroló en la Segunda Guerra Mundial. Fue piloto de la RAF, sirvió en inteligencia y espionaje, ojo peligro también con esto, junto a su primo Ian Fleming. Venga ya, hombre. Por favor. Era primo político, podríamos decir, porque fue del segundo matrimonio de su madre, pero sí, familia de Ian Fleming. Y una vez terminada la guerra, fue adscrito al Registro Central de Criminales de Guerra y Sospechosos de Seguridad. ¿Qué me preguntarás? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones Pues es esto? Cazador de nazis. Y punto. Cazaban nazis, los que les quedaban por ahí. Respect para Christopher. Sí. Por aquel entonces ya hablaba con fluidez inglés, español, francés, italiano y alemán, entre otros idiomas. Caballero, andante, y salir por el mundo a hacer justicia. Se retiró del ejército en 1946. Esto lo podemos decir de la parte militar de Christopher Lee. Porque en el 46 dijo, yo ya, es decir, piloto de la RAF, he sido cazador de nazis, o sea, ya. Suficiente. Sí, pero aquí Isan es cuando da el salto a la actuación, me parece. O poco después. Exactamente, hablábamos de Carandini, ¿no? Antes del apellido Carandini, pues fue un Carandini, su primo, y embajador italiano en el Reino Unido, o sea, así un don nadie, podríamos decir, quien le dijo a Christopher Lee, después de que Christopher Lee le fue contando todo esto que hemos contado nosotros hasta ahora, que se hiciera actor, que es lo mejor que podía hacer, después de todo lo que le había pasado en la vida, que se hiciera actor. Qué maravilla. Y además le presentó a Filippo de Giudice, director y productor de Two Cities Films, quien le dijo, palabras textuales, que Lee era justo lo que la industria del cine andaba buscando. Igual exageró un poco el señor Filippo, ¿no? Un poquito. O no, porque a tenor de la trayectoria de Christopher Lee, igual dio en el clavo el cabrón. Claro, el problema es que después de esta sentencia no encontró trabajo porque el tío medía 196 centímetros. 2 metracos casi. Exacto, y a los directores pues no les gustaba que fuera tan alto, no entraba en pantalla junto con otros actores. Y pero encontraron, por lo que veo aquí de Terence Young, que has apuntado, encontraron soluciones a eso. Lo sentaron. Su primer papel fue sentado en una mesa de un club nocturno en Corredor de Espejos de Terence Young en 1948. El que no encuentra soluciones es porque no quiere. Correcto. Lo siento, o lo pongo de rodillas o le corto las piernas directamente. Aquí no pasa nada. Y punto. Pero bueno, después vaya carrerón y, como decías tú antes, en cuanto a contactos y en cuanto a conocer gente, pues Christopher Lee podría llenar 2 biografías también. Totalmente. Bueno, de hecho no tenemos vidas suficientes para hacer lo que hizo este hombre. Apareció en el Hamlet de Laurence Olivier, donde conoció a Peter Cushing, quien posteriormente se convertiría en su antagonista cinematográfico, pero en un mejor amigo en la vida real. Apareció también en Quo Vadis, en Moulin Rouge y en más de una treintena de películas antes de empezar su meteórica carrera en la Hammer, donde todos le recordamos. O sea, estamos hablando de casi 40 películas antes de empezar su meteórica carrera. Es decir, exactamente. Tela. Bueno, es que muchas de estas películas que hemos dicho, por ejemplo en Hamlet o en Quo Vadis, no está acreditado. Se sabe porque es el frame y porque él dijo, no, yo salgo y salgo aquí, pero no estaba ni acreditado, iba haciendo sus pinitos y sus peliculitas. Pero fue en la Hammer donde se destapó absolutamente. Su primera película fue La maldición de Frankenstein en 1957, con Peter Cushing como el doctor Victor von Frankenstein, como no podía ser de otra manera, pero es que luego llegaría Drácula en el 58 y La momia en el 59. ¡Uepa! O sea, de la emoción me he tirado las gafas. Fíjate. Luego llegarían El fantasma de la ópera, un sinfín de siguientes partes de Drácula y de Frankenstein, spin-offs, lo que hiciera falta, que convirtieron a Christopher Lee en una célebre estrella del terror gótico.
Evidentemente. Como para no serlo, ¿no? Sí, sí. Luego, Estaban él, Peter Cushing, Vincent Price, un poquito, ¿no? Estaban ahí, pues, y poco más. haciéndolo todo. Totalmente. Pero después hizo un poco más de cine, y eso lo pongo entre comillas, serio, ¿no? Se alejó también algo de ese cine de terror, Misán. Sí, intentó, ¿no? Esto siempre que siempre no te quieres encasillar. Mira, por ejemplo, antes he dicho Vincent Price y justamente era eso, ¿no? Él veía como Vincent Price y Peter Cushing se estaban encasillando, no hacían otros papeles, a pesar de que luego Peter Cushing lo pudimos ver en Star Wars, por ejemplo. Y entonces intentó moldear un poquito su carrera, irse hacia un lado y fue, por ejemplo, en 1973 que hizo The Wicker Man. Y nada, siguió de todas maneras compaginando cine más serio con las películas de terror, en compañías más modestas, evidentemente, y lo pudimos ver también haciendo Fu Manchu o de asesino en la Cámara de las Torturas. Lo vimos también, lo recordaremos todos, como Conde de Rochefort en Los Tres Mosqueteros de Richard Lester, y de villano, este sí que seguro que lo recordamos todos, de El hombre con la pistola de oro, interpretando a Francisco Scaramanga en la película de James Bond. Esto es curioso porque Ian Fleming no vetó, pero sí dijo que no podía hacer de Doctor No, que era la primera opción que Christopher Lee hubiera hecho de Doctor No, porque ya habían elegido a otro actor. Pero evidentemente dijo, sí, pero guardármelo, que aquí mi primo seguro que lo peta con otro personaje. Y Mi evidentemente, primo, pues Francisco Escaramanga. mi primo el de Zumosol. Qué maravilla. Exactamente. No todos fueron aciertos, eso sí, en la carrera de Christopher Lee, porque algún papel le pasó por delante y dijo que no. Tampoco sabemos si su carrera Sí. hubiera cambiado sustancialmente, pero es anecdótico y como anécdota es curiosa. Bueno, hay uno como mínimo Sí, que uno sí. nos hubiera dejado alucinados. Sí. Rechazó varios papeles antológicos, como bien comentabas, un papel que finalmente fue interpretado por Jack Nicholson en Tommy, el papel de Samuel Loomis en Halloween, por ejemplo, eso también hubiera sido un papel muy interesante, o el de Dr. Barry Rumark, que seguro que no os suena, pero si os digo que es el Leslie Nielsen de Aterriza como puedas, entonces sí. Imaginaos cómo hubiera sido este personaje interpretado por Christopher Lee haciendo los chistes que hace Leslie Nielsen. Esta mujer está muy enferma, que llevarlo a un hospital. ¿Qué es doctor? Bueno, sí, nos imaginamos. Sí. Exactamente. Muy enfermo. ¡Qué maravilla! Pero bueno, ya asentándose un poquito más en Hollywood, también lo vimos en otros papeles. O sea, no solo han sido rechazar. Exactamente, pudo hacer en Hollywood una saga, ¿no?, de películas de Sherlock Holmes, tuvo su propia saga de este personaje y también lo vemos en 1941 de Steven Spielberg. Se convirtió en actor fetiche de Tim Burton, donde lo vimos, por ejemplo, en Sleepy Hollow, en Sombras Tenebrosas, en Alicia en el País de las Maravillas o en aquella maravillosa Charlie y la fábrica de chocolate. Y en el 2000, evidentemente, en los años 2000 no se frenó y tiene dos de sus papeles más icónicos, o al menos más recordados, que son ese Conde Dooku de la trilogía de las precuelas de George Lucas y ese Todos en pie, Saruman del Señor de los Anillos de Peter Jackson, del que también tenemos una curiosa anécdota. Sí, de hecho, en todo el equipo, en toda la producción del Señor de los Anillos, que fueron como 6.000 personas o así, tirando por lo bajo, solo él había conocido al señor Tolkien en persona. Que me recuerda un poco al chiste aquel que salía en Falcon y Winter Soldier, en el que Sam le decía a Bucky cuando había leído El Hobbit, dijo, pues cuando salió, pues un poco así. También recordamos aquella anécdota en la que Peter Jackson le dijo, tienes que hacer esto y esto, como si, imagínate que te apuñalaran. Y dije, no tengo que imaginármelo, Peter. ¿Ves aquí la cicatriz? Exactamente. Pues... O sea, genio y figura, pero no solo en pantalla, lo hemos visto, Isan, detrás también, en el micro. Exactamente, esa voz profunda y cavernosa que tenía el señor Christopher Lee también nos ha dado muchísimos trabajos en animación, por ejemplo, haciendo de Thor, por ejemplo, en una película danesa en 1986, hasta videojuegos como por ejemplo Kingdom Hearts, pasando evidentemente por prestarle la voz a sus personajes que él había hecho en animaciones tanto de Star Wars como en videojuegos del Señor de los Anillos.
Sí, pero no solo ha hecho doblaje, no solo ha hecho actuación, sino que el señor Christopher Lee ha cantado. Y ha cantado mucho, formación clásica en lo vocal. Ya había cantado la banda sonora de The Wicker Man, en los créditos finales de Funny Man. Había posado, por cierto, para un álbum de Paul McCartney en la portada. Apareció en el 77 en el álbum conceptual de King of Elsman's Daughter. Y además se dice que era un aficionado al hard rock y al heavy metal de los 70, británico él, muy amigo de Tommy Iommi, fundador, guitarrista mítico de la banda Black Sabbath. Se dice que era muy fan de la banda, pero es que además en el año 2004 la banda italiana Rhapsody, una de mis favoritas, por cierto, dijo: este tipo nos va a hacer aquí un colofón a un álbum fantástico, el Symphony of Enchanted Lands 2 de Dark Secret. Y es que aparte de hacer todas las partes narradas, cantó junto a la banda y a Fabio Lione en el single de Magic of the Wizard's Dream, que además se editó en 4 idiomas. Y Jan, como tú decías, el tío era la bomba, y cantó en italiano, cantó en inglés, cantó en alemán y cantó en francés, me parece, si no recuerdo mal, que es una barbaridad. I know it is my fate, bound to aliens old tale. I'll be always there, fighting the ancient. En la reedición del Battle Hymns de Manowar también cantó, es decir, estamos hablando de heavy metal cinturón negro. Un poquito más tarde, en 2006, ya le había pillado el gusanillo e hizo un álbum de versiones en plan rockero llamado Revelation, incluso atreviéndose con el My Way de Frank Sinatra. Sacó 2 álbumes conceptuales, 2 óperas rock basadas precisamente en la figura de Carlomagno. Ahora lo entendemos un poquito mejor, ya que le venía de linaje. Por cierto, podéis ver todavía algún videoclip. El segundo disco es del 2013, el primero de 2009, en el que el propio Lee interpreta a Carlomagno con un vestuario un poco... With nothing to lose and possessions few, bold, sturdy, fearless and cruel. Bueno, no era el del Señor de los Anillos, vamos a decirlo así, ni... Rol en vivo, ¿no? Sí, ni el mejor papel de Christopher Lee tampoco, pero además hay una cosa maravillosa, ya que este señor le dio la vena del heavy metal siendo octogenario y nonagenario, pero Isan, además el tío tuvo los de sacar 2 discos muy especiales para fechas navideñas. Los santísimos huevazos. Exacto. De en 2012 editar A Heavy Metal Christmas. Un álbum de canciones metal para las Navidades. Lo bueno es que tuvo una continuación, supongo que a la gente le gustó, maravilloso. Y sí le gustó, y tanto que le gustó, ¿no? No se le ocurrió mucho con el título, porque lo que fue, se tituló A Heavy Metal Christmas 2, tú de también, o tú de 2, pero en este caso es tú de también, un juego de palabras, que contenía la canción Jingle Hell. Maravilla. Y Jingle Hell lo petó. ¡Qué fantasía! ¡Qué fantasía! Estuvo en el top 20, concretamente en el 18 de las listas de ventas. Y además, siendo así, Christopher Lee, el cantante de mayor edad, en estar dentro del top 20 en ventas, ya que tenía 91 tacos. Todo este compromiso con el heavy metal le llevó también a recibir una distinción de la famosa revista Metal Hammer en su gala anual, y recibió nada más y nada menos que el premio Spirit of Hammer, que no se puede ser más heavy, maldita sea. Pero no se finiquitaría ahí la carrera musical de Christopher Lee, ¿no? Y en el 2014 se atrevió con algo más tocho todavía. En 2014 se atrevió, él mismo lanzó un álbum de versiones donde podemos encontrar canciones como My Way, The Impossible Dream o Mi Don Quixote, del musical Don Quijote, El Hombre de la Mancha, y su última aparición fue pocos meses antes de morir como narrador en una canción del álbum homónimo de la banda Hollywood Vampires, cuyos componentes son Johnny Depp, Alice Cooper y Joe Perry, en 2015. Desgraciadamente, y a los 93 años, pues,
tuvimos que decirle adiós, moría poco después, ¿no? En el barrio de Chelsea, en Londres, y se apagaba la luz de una auténtica leyenda, Izan, que nos deja además un legado prácticamente inconmensurable. Pues exactamente. Evidentemente un montón de películas y series para el recuerdo, más de 400 películas, una taquilla acumulada de más de 6.000 millones de dólares. ¡Wow! Todas esas películas, apareció en un montón de series, hemos comentado también videojuegos, escribió libros, editó álbumes musicales y recibió, por ejemplo, premios como el premio Bram Stoker, fue comendador de la Venerable Orden de San Juan, comandante de la Orden del Imperio Británico, caballero sin nombre, comandante de la Orden de Charles de Lettres de Francia, certificado como el actor con mayor grado de centralidad por cercanía. Esto es una maravilla. Por delante de Kevin Bacon. Esto lo que significa es que es la persona que aglutina más personas conocidas a él. Entonces, por ejemplo, ¿sabes lo que es el radio Kevin Bacon? Sí. La distancia de Bacon, correcto. Pues la distancia de Christopher Lee aún es más corta. Maravilla. Maravilla. Eso es fantástico. Qué maravilla. Como bien has comentado antes, posee también el Spirit of Hammer y un sinfín de reconocimientos y premios. Solo le faltó ser caballero de la Guardia de la Noche. No, pues lo tuvo todo. Teníamos que rendirle homenaje en el centenario, en la conmemoración del centenario de su nacimiento. Una de esas personas que lo ha vivido todo, que lo ha hecho todo y evidentemente nunca deseas que alguien fallezca, pero en el caso de una persona como Christopher Lee piensas de verdad qué pena, porque qué hombre, qué gran hombre se pierde el mundo, ¿no? Por suerte tuvo una vida longeva y pudo dedicarse y pudo hollar todos esos caminos y expresar su arte de tantísimas maneras, ¿no? Además, podemos decir, así como con otros artistas no ha podido ser, pues a Christopher Lee hemos podido verlo actuar, hemos podido escucharlo cantar, lo hemos podido leer y estamos, Izan, ¿no? Pues súper contentos de haber podido vivir todo eso que nos ha ofrecido. Exactamente. Y por eso nos hacía muchísima ilusión hacerle este homenaje en el centenario de su nacimiento. Tiene un montón de anécdotas más, un montón de historias más. Seguro que los que nos estáis viendo ahora en el vídeo las conocéis. Así que, por favor, ponérnoslas en comentarios, todas aquellas que nos hayamos dejado, pero que creáis que son relevantes, pues nos las dejáis y las leeremos encantados. Desde luego que sí. Christopher Lee siempre en nuestro recuerdo. Nosotros volveremos con más, como siempre, con Izan Vallès y Dani Ruiz en la Guarida del Titán.